¿Cuáles son los orígenes rituales del deporte en la cultura griega? ¿Qué buscaban los que revivieron estos certámenes en la modernidad? ¿Cómo se inscriben las Olimpiadas en la gestión del orden internacional? ¿Qué desafíos ambientales, urbanísticos y arquitectónicos han planteado para ciudades como la de México y París? ¿Cuál es el papel de la medicina en la vida de los atletas? ¿Qué nuevos deportes se han sumado a la lista del medallero? Aprovechamos la circunstancia de París 2024 para plantearnos estas y otras preguntas sobre el pasado, presente y futuro de la mayor justa deportiva a nivel mundial. Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa en el que hoy y con los Juegos Olímpicos de París ya concluidos podemos hacer un corte de caja, ¿no? O si prefieren le podemos llamar un recuento de daños o mejor aún de hazañas. Pensemos, no sé, qué fue lo más polémico, lo más sorprendente, qué hitos deportivos quedarán pues, grabados así para la posteridad, qué tropiezos y quiénes fueron pues, estos protagonistas, ¿no? Más carismáticos o icónicos de la justa deportiva. Y para guiarnos en este, digamos, mitad análisis, mitad reflexión, me da mucho gusto dar la bienvenida a alguien que probablemente ustedes conozcan bien, que es Anel Pérez, que les cuento, es historiadora. Fue parte del equipo de Cultura UNAM durante muchos años, así como directora de Literatura y Fomento de la Lectura. Es actualmente académica del Instituto de Investigaciones Estéticas y dirige el CEPE. Y en temas deportivos, por si no lo saben, también es una gran deportista, ha practicado montañismo en México, Bolivia y Perú, lo cual le envidiamos, por supuesto. Ha realizado fondos y medios fondos de ciclismo de ruta, un cruce de aguas abiertas, corrido maratones. Uno. Y hace varios años, algunos triatlones, o sea que si no era suficiente ese maratón. Anel, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Estoy muy contenta de estar siempre en la revista de la universidad. Genial. Leída, escuchada o vista. Eso me encanta, la triada. La ¿no? triada. La triada que hay que recordar a veces que tenemos la triada de diferentes trincheras, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues, y además hoy vamos a cerrar este tema de Olimpiadas aquí en el programa. No sé, vamos a empezar así. Yo me he cruzado varios comentarios en redes que declaran esto como si fueran los mejores Juegos Olímpicos de todos los tiempos. Y la verdad no estoy seguro si estoy de acuerdo o no, pero me gustaría saber tú qué piensas. Híjole, es una pregunta muy tramposa de tu parte, querido Andrés, pero lo podemos resolver. Okay. Lo primero que hay que decir es que la mayoría de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos, al término siempre resulta que fueron los mejores, Claro, ¿no? claro. Y lo que sí puedo decir es que tuvo estas Olimpiadas, yo creo que en el corte de caja que decías, o en el reporte de hazañas, que me gustó más, creo que hay por lo menos 3 o 4 líneas que tendríamos que mencionar. Primero, estos Juegos Olímpicos pusieron el terreno de lo francés, el mensaje del criterio del olimpismo como una participación de los franceses en particular, y regresó o se polemizó en el origen de las Olimpiadas modernas. Y eso me gustó. O sea, pensar en el Barón de Coubertin, pensar en los años y el recuento de la primera Olimpiada, 1896, de la primera Olimpiada en París, y luego qué pasó al cabo de 124 años, ¿no? Entonces, eso está muy bien. 1. 2. Insistió todo el tiempo esta edición de París en un tema que me parece fundamental y central hoy día, que son las mujeres. Sí. Y no solo las mujeres, sino la diversidad sexual y la complejidad sexual o sexogenérica en casos muy específicos que si quieres ahorita entramos. Pero insistió mucho París 2024 desde la inauguración hasta la clausura, es decir, se inaugura con una clara idea de participación femenina, con una inauguración con mucha atención al término de la sororidad, como suma a la libertad, la igualdad y la fraternidad, estos términos franceses, sí. Pero suman la sororidad, ¿no? Mucho más participaciones de mujeres que de hombres, y el tema polémico de la diversidad, la sexodiversidad, ¿no? Entonces, eso me gustó. Y la insistencia en recordar que las figuras mediáticas esta vez fueron mujeres. Sí. ¿No? O sea, Simone Biles tuvo por primera vez
no por primera vez, pero sí es una figura que tuvo centralizada toda la hegemonía mediática en no solo ella, sino otras mujeres. Eso por segundo término. Por tercero, creo que estas ediciones de París tenían la amenaza clara, que todo el mundo vimos, de una política internacional muy amenazada con la fragilidad y de que Palestina participara por primera vez, reconocida por el Comité Olímpico Internacional, que Francia no reconoce como Estado a Palestina, hay que decirlo. O sea, ese es un tema. Y que convivió con Israel. Corea del Norte y Corea del Sur, Que incluso hay una selfie, ¿no? O sea, incluso se hicieron una selfie. Y algo fundamental, la bandera finalmente de los deportistas refugiados, que no es la primera vez que participan, anotan por primera vez una medalla de oro, ¿no? Ah, sí. Claro que sí, con una mujer boxeadora que no puede regresar a su país porque es lesbiana y en su país eso implicaría una pena capital. Entonces, digamos, esos 3 ejes para empezar me parecen importantes. Y yo sumaría un cuarto, que es la agencia o la acción que tienen las redes sociales como una voz más, que nadie dirige y nadie coordina, sino los propios atletas desde sus propias redes sociales. Particularmente el hombre de los muffins de chocolate, que seguramente todo el mundo conoció, este deportista que se dedicó a platicar todo el tiempo de qué se había de comer y que se volaba los muffins de chocolate y que todo el mundo conoció. El tema del nadador italiano que se durmió una siesta y que todo el mundo conoció. Una mujer de rugby norteamericana que se dedicó a plantear cómo recibe mensajes muy misóginos sobre un cuerpo tan grande y voluminoso y musculoso como una jugadora de rugby, y al mismo tiempo ella defendiendo todo el tiempo su feminidad, y bueno, otras polémicas. Pero creo que esos 4 puntos, para empezar, fueron fundamentales para entender el olimpismo en la mirada francesa. Sí. Tienes razón en lo que comentabas, que pues a lo mejor eso se puede decir siempre, ¿no? Los mejores Juegos Olímpicos son los que acaban de pasar, siempre vamos a dejar eso. Pero ahorita que estabas diciendo las redes sociales, a lo mejor podemos empezar por ahí, es un arma de doble filo también, ¿no? Porque también yo creo que es una época, a lo mejor hace 20 años no era así, en que los atletas pues, son públicos de alguna manera y además como abiertos a toda una luz de gente indeseable que luego hay en las redes sociales, ¿no? Por completo. Entonces me imagino que la presión psicológica de eso, si ya de por sí la presión psicológica atlética es brutal, además pues si le estás poniendo atención a eso y tienes 21 años, o sea, estás como todavía formándote. O 17, ¿eh? O 17, debe ser muy difícil. No sé si les preparen para eso, o sea... Bueno, antes de pasar a esa respuesta, olvidé lo más importante de París, perdón, pero no dije lo más característico. Estos Juegos Olímpicos tuvieron la particularidad de sacar a la calle la mayor cantidad, las plazas públicas fueron fundamentalmente el lugar público de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, las plazas, el propio río Sena fue uno de los protagonistas y más discutidos en este tema, y muy polémico, pero en algún ciclo que tuvimos justamente en el CEPE, el director de la Facultad de Arquitectura hablaba junto con otro colega cómo esta vez, por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, no se construyeron miles de espacios que luego no se sabe qué hacerles, ¿no? Se ahorró toda esta construcción de concreto con butacas que se pusieron y se quitaron indistintamente en diferentes plazas, ¿no? Entonces, eso fue importantísimo también. Ahora, regresando al tema de las redes, no, desde luego que no. O sea, hay lineamientos que las federaciones acuerdan, no puedo decir que imponen, pero sí las acuerdan con los atletas de todos lados. Hay una certeza de que las propias federaciones o los propios estados tienen sus mecanismos de difusión, pero es inevitable hoy día que los propios deportistas sean los dueños de sus propios canales. Sí. O sea, el jabalinista indio, Chopra, que no ganó, sino segundo lugar, a quien le ganó el pakistaní, a quien él le regaló la jabalina, ahorita te cuento esta historia,
tiene más de 7 millones de usuarios en sus redes sociales. Es el deportista más seguido en el mundo, más que Phelps y que Salmon y que Es el país Biles. con más gente. Sí, ¿no? Entonces, bueno, es impresionante. Sí, claro. Bueno, no, claramente la juventud hoy en día pues, vive inmersa en redes, hagas lo que hagas, ¿no? Solo yo pensaba pues, que hubo varias situaciones, digamos, polémicas que ahorita podemos, si no en el siguiente bloque, para no abrir ahorita una conversación muy grande que se nos vaya a cortar, pues hubo varios casos que se volvieron, pues francamente, candentes, ¿no? Y que yo creo que eso como atleta debe ser terrible. Además de tu logro y todo, estás recibiendo descrédito, cuestionamiento sobre tu identidad, ¿no? O sobre... Es difícil. Es muy difícil porque pensemos que apenas hace 20 años no había manera de hablarle directo a un deportista. No, ahora, en los canales directos de sus propias redes sociales, reciben una cantidad infinita de felicitaciones o de burlas, ¿no? Por ejemplo, el caso del breaking tuvo esta pues muy mala participación de una mujer australiana doctora en gestión cultural, por cierto, pero pues que no bailaba nada padre, sacó 0 puntos. Y los insultos estuvieron al punto, ¿no? Entonces, ¿cómo poder afrontar a eso? Y bueno, el mecanismo, por ejemplo, de la gimnasta Chiles, o Chiles, como le dicen en algunos canales en español, pues ella puso un mensaje en sus redes diciendo, colegas, compañeros, camaradas, yo me voy de las redes sociales, me hace daño recibir esta serie de insultos por una polémica que hubo muy grande con un tercer lugar en bronce, o por un bronce que hubo en piso, no sé si quieres que entremos en ese tema, pero bueno, ella tuvo que decir públicamente, because of my mental health, o sea, por protección a mi salud mental, me retiro de las redes sociales. Yo ¿no? la entiendo totalmente. Sí. Pues sí. Bueno, pero mira, si quieres vamos a guardar tanto para el siguiente bloque porque se nos está yendo como agua. Estamos a punto de tener que ir al corte de medio programa. Bueno, no le cambien porque ahorita que volvemos vamos a entrar ya caso por caso y aquí con Anel Pérez. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida. Estamos aquí con Anel Pérez haciendo pues una especie de corte de caja de esta última justa olímpica en París 2024. Y creo que antes de irnos ya unos casos así puntuales, también está bueno abrir el encuadre, ¿no? Y volver a una perspectiva global, porque a veces se nos olvida, ¿no? Que estamos hablando del mundo y estamos hablando de regiones del mundo, o sea que hay una geografía del deporte. Porque ahorita estábamos comentando fuera del aire, pues que este cuate de jabalina que tiene 7 millones de seguidores, y nos puede parecer sorpresivo, pero en realidad no nos debería de sorprender, porque allá está la mayor parte de la población humana, ¿no? Claro, es que muchas veces olvidamos que decimos, el Mundial de Fútbol Americano, ¿no? El Mundial de Básquetbol, pues, ¿quién participa en esto? Entonces, los Juegos Olímpicos nos ponen el recordatorio de que solo vemos una parte del mundo, la mayoría de las veces cuando hablamos de deporte, porque hay que aceptarlo, la mayoría de las veces los canales y información deportiva en una parte del planeta es el fútbol, soccer. El básquet, el base y a lo mejor el americano, ¿no? El resto del mundo tiene no solo una mirada distinta, sino un montón de deportes diferentes que se nos olvidan y que los Juegos Olímpicos no solo son un recordatorio de países que olvidamos que existen hasta que vemos desfilar y decir, ¿cómo? ¿Dominica y Dominicana son 2 países diferentes? Sí, son 2 países diferentes. O muchísimas islas que de pronto no recordamos bien dónde están y demás, ¿no? Entonces, esa es una parte, pero los deportes y los usos deportivos en el resto del mundo, pues no los practicamos muchas veces en una geografía tan occidental como México y tan cerca de Estados Unidos en particular. Entonces, sucede que, por ejemplo, la judoka mexicana nos recuerda pues que hay judo, ¿no? Sí. Y de pronto hay tiros o muchos deportes, el surf, por ejemplo, que nadie entendió nada, pero que todo el mundo lo disfrutamos muchísimo, estaba en Tahití, ¿no? O vela estaba en Marsella, por ejemplo, en el Mediterráneo. Entonces, claro, pues en el Mediterráneo no se puede hacer surf, pero sí se puede hacer vela. Entonces, nos recuerda un poco que
antes que nada está la geografía propia, ¿no? de cada lugar, los hábitos, las culturas, las comidas, las palabras, los vestuarios de cada uno de los países, y me parece fascinante y triste también que solo sea cada 4 años que recordamos esta mirada de una geografía mucho más allá de donde normalmente nos limitamos en nuestras miradas de los deportes, pero también de los cuerpos y las corporalidades. Claro, claro, totalmente. Ahorita que estabas diciendo eso, pensaba que también pues haces un juicio de valor, pues desde el mundo occidental muchas veces, que es la televisora que domina por mucho, al menos en nuestro lado de lo que nos llega, pues por ejemplo la maratonista, ¿no? Sifan Hassan, y la burka, y pues cómo eso se puede juzgar o no desde acá. Eso fue una de las grandes polémicas, el uso de la burka en Francia, la decisión de los diferentes países para poder salir. Uno de los casos más emblemáticos es el fútbol, el voleibol de playa, ¿no? Claro. ¿Quién decidió que las chicas tienen que estar en bikini? Sí. ¿Por qué los hombres no están en bikini? A lo mejor nos gustaría también ver a hombres en bikini, ¿no? Sí, entonces, o todos con todo. Exacto. Entonces, o por qué muchas mujeres tienen que usar mangas o mallas largas a pesar de que se pongan unos shorts encima. ¿Por qué hay una mirada de un Comité Olímpico Internacional cargado a un lado del planeta que olvida que el otro lado del planeta quiere correr con burka y demás? Entonces, este punto que acabas de decir me parece fundamental por 2 razones. Primera, el maratón ha sido una de las disputas más grandes y de mayor lucha por parte de las mujeres. Todo mundo conoce la historia del maratón de Boston, en donde un juez aventó a una de las maratonistas más emblemáticas de la historia del maratón y la trató de sacar de ese maratón, que es el maratón que rige en Occidente al menos los tiempos más importantes. El maratón de Boston es un maratón muy especial. Y cómo los hombres protegieron a esta mujer para no sacarla, pero que tuvo que correr solo con sus iniciales y el apellido de su marido para poder correr. Sí. Eso implicó que apenas en 1984 las Olimpiadas admitieron el maratón femenino. En la primera edición del maratón femenino, el gran personaje femenil no fue la ganadora de oro, sino una mujer que entró arrastrándose a punto tú porque eres muy joven, pero cualquier gente de mi edad lo va a recordar, arrastrándose los últimos metros con los paramédicos así a punto, pero sin tocarla para que no la descalificaran. Ella rechazaba que la ayudaran. Dramático, véanlo en YouTube, es increíble. 40 años más tarde, ¿qué tenemos en una clausura ante miles de millones de miradas, miles de millones de televidentes? Finalmente, la clausura de la prueba reina, pero en su condición femenil, ¿no? Sí. ¿Y quiénes estuvieron en este final? Una mujer que ganó por Holanda, pero que nació en Etiopía, en África, una mujer que nació en Nigeria y otra etíope, ¿no? Entonces tenemos 3 mujeres de una parte del mundo que apenas hace unos 2, 3, 4 décadas empezó a dominar en la mayoría de los campos olímpicos, que es la comunidad africana, ¿no? Con particularidades culturales, de lengua, de hábitos, de comida, de color, de pelo, y en este caso ella sube con esta burka con absolutamente una defensa de principios de su origen, porque sí es holandesa, pero fundamentalmente viene de África, ¿no? Claro. Entonces, a mí me encantó que ese fuera, de veras me conmovió que fuera ese final de 3 mujeres, las 3 africanas. Es como la cereza del pastel, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, oye, bueno, y nada más porque es importante también a veces, obviamente, prestar atención al mundo, pero luego también regresarse a su región y entiendo que Latinoamérica como digamos, región nos fue relativamente bien, ¿no? No quiero decir... Hubo personajes fundamentales ahora, por ejemplo, el gimnasta colombiano, que nadie se esperaba que un colombiano, que además es de talla muy baja a comparación de otras tallas de gimnastas, tuviera este poder, porque eso es lo que hay que decir, y además con la alegría con la que mencionaba a Colombia. Las islas. Santa Lucía, o sea, ¿quién había conocido que existía Santa Lucía? Y se gana la prueba reina femenil de atletismo, ¿no? Los primeros 100 metros es esta atleta, no me puedo acordar del nombre, pero todo el mundo la conoce, con una alegría y una sonrisa de poder ganar, y no fue la única, ¿no? Luego está también Dominicana,
¿qué mencionábamos más? Bueno, en Latinoamérica en general, pero uno de los personajes centrales fue este atleta cubano de lucha libre, que es López. Quinta medalla, ¿no? En diferentes juegos. Magín López. Magín López. Y creo que ese es un récord de récords. Es un gigante invicto en 5 Olimpiadas. Invicto. O sea, esa es por eso estuvo en la final, en la clausura, acompañando al presidente de la COI, ¿no? Sí. Oye, ¿y México? ¿Cómo nos fue con respecto a otras? No me hagas esa pregunta, de veras. Posición 65 del medallero. Así es, así es. De 84. Así es. O sea, que es de la mitad por abajo. De la mitad por abajo. ¿Qué quieres que te diga? Hubo sorpresas más bonitas que puedo mencionar, como Ecuador, como Bolivia, sorpresas como Guatemala, ¿no? México no hubo muchas sorpresas, lo que hubo fue una controversia y una puesta en la mirada pública de, pues, las polémicas políticas que hay al interior de la CONADE, hay que decirlo. No, sí, claro. El conflicto que hay entre federaciones, entre confederaciones y entre los propios atletas y sus federaciones, ¿no? Todos supimos casos de gente que tuvo que hacer mucho más que entrenar, que es lo que debería de hacer un deportista, y no estar consiguiendo becas y fondos y vendiendo trajes de baño. Para poder pagarte, ¿no? O sea, para costearte, muchos pagaron sus vuelos. Pues. Así es. Sí, o sea, digamos que en vista, digamos, del contexto, pues, ya es muy rescatable, es muy admirable que ganen alguna medalla, ¿no? Absolutamente. Yo respeto muchísimo a los y las mexicanas que ganaron, porque fueron las primeras 3 medallas, pero también, por supuesto, a los hombres. Y creo que es muy significativo y muy particular mirar que también los Juegos Olímpicos son unos juegos de capitales. De empresas gigantescas que apuestan, compran o venden a sus deportistas en una discusión que luego no la vemos, pero no se nos olvide que hay miles de millones en disputa entre diferentes marcas que se disputan a los deportistas en el mundo. Es cierto. Y hay países como Latinoamérica o otros países que no tienen esta disputa capitalista, y que yo no digo que sea bueno o malo, solo digo y observo que entonces tendría que haber una política estatal diferente, ¿no? Y que no la hay. No la hay, pero a la vez se cuelgan, o sea, si llega a haber medallas, digamos, se las cuelga el país, ¿no? O sea, hay una cosa nacionalista ahí, no te apoyé, pero ganaste, entonces sí te voy a dar un bono de no sé cuántos millones de pesos y te voy a celebrar, pero no te apoyé a que lo hicieras. Así es. Hay estados como Noruega que deciden dar 0 pesos. Eso me parece bien. A los ganadores, porque apoyan durante todo el tiempo. Exacto. Sí. De hecho, está mejor, ¿no? Que te apoyen. Pues es una discusión enorme. Yo te puedo decir que lo que gana Simone Biles con esto, mucho más allá de las medallas que haya ganado, son compromisos empresariales impresionantes. Los patrocinadores suelen ser muy exigentes. Hay también deportistas, y eso hay que decirlo, que han confrontado estos patrocinios. Uno de los casos más emblemáticos es de las atletas norteamericanas de Nike, esta empresa que vemos en la mayoría de los uniformes de muchísimos atletas, sobre todo de pista, porque ella le retiraron el 70% de su patrocinio cuando se embarazó. Híjole. Y le consideraron que el siguiente convenio con ella estaba en veremos, a ver cómo funcionaba después. Horror. Y dijo, ¿saben qué? Quédense con su patrocinio, hizo sus propias marcas de tenis, hizo una especie de colectivo femenino en atletas para rechazar esta idea de que si te embarazas, entonces vamos a ver cómo quedas. ¿Y qué lograron? Que esta vez, en estas Olimpiadas, hubo por primera vez guardería, mujeres que fueron con sus hijas o sus hijos, sala de lactancia y mujeres embarazadas compitiendo, ¿verdad? 2, una de esgrima de 7 meses y otra atleta también de tiro con arco que yo creo que tenía como 5 o 6 meses, ¿no? Increíble. Entonces eso es una fiesta porque no solo ha sido una mirada obligatoria para que los sponsors, los patrocinadores modifiquen sus criterios de los capitales y los pongan justo en amparar lo que resulta de la mayoría de las atletas que son ahora mujeres por encima de los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo las vamos a proteger? ¿Cómo las vamos a entrenar? Ahora ya se discute entre los entrenadores, Andrés,
¿Cómo hacemos que un equipo tenga un entrenamiento considerando sus niveles de menstruación o sus ciclos menstruales? Está muy bien. ¿No? Sí, o qué sea, bueno, no eso puedes dar lo mismo cuando estás menstruando que cuando estás en la etapa folicular. Claro. ¿Por qué no habíamos pensado eso, Pues no? nos habíamos tardado muchísimo. Muchísimo. Menos mal que, ojalá que esto ya se quede como pues, un precedente. Y que el se tema más dramático es sobre las corporalidades. Hay una tensión y una atención sobre las corporalidades femeninas. El caso de Imane Khelif fue durísimo y no fue la única atleta. Y esto nos debe de recordar esta idea que desde 1936 se puso en el tema de las mujeres con exámenes ginecológicos en su momento, físicos, de pasar desnudas enfrente de un comité para verificar que esos cuerpos musculosos fueran mujeres, porque era dudoso que lograran tales éxitos deportivos. Entonces es súper dramático esta mirada masculina diciendo, eso no puede ser, es hombre. Y este desconocimiento de todas las posibilidades sexogenéricas, Sí, claro. que reducimos a 2. Sí. Pero pues hay otras no solo identidades jurídicas y posibles cuestiones administrativas, sino también condiciones fisiológicas distintas. Sí. ¿Qué va a hacer el Comité Olímpico Internacional? ¿Dónde va a colocar esas otras sexodiversidades? Sí. Pues, Anel, se nos fue el tiempo. No. Yo te dije que daba para 2 programas, pero bueno, qué bueno que sintonizaron. Seguirá la discusión. Tú tienes un programa, tuviste, ¿no? Tuvimos un programa que yo les invito a que vean. Es un ciclo que tuvimos en el CEPE, que se llamaba París 2024, una mirada desde la UNAM, las Olimpiadas desde la UNAM, y también aquí en TV UNAM tuvimos un ciclo con Iván Mesa, mi coconductor, que estuvo muy divertido hacer esas 11 cápsulas dentro de Rosa Brizuela. Y yo quiero decir que estamos estrenando nuestras playeras, ¿no? Que gracias a ningún patrocinador, pero los amigos que nos las prestaron, y ha sido un placer estar contigo, querido Andrés. Pues eso, busquen los otros programas para seguir con esto y nos vemos aquí la próxima semana a esta misma hora. Gracias por sintonizar.